A Justin Meneses, él es representante de Mazars, quien va a hablar sobre la delimitación de información y negocio a mantenerse separado, ring fencing y hold separate. Pero previo a esto queremos invitar a Fernanda Salomón, quien va a hacer una breve introducción en español del tema. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Gracias por haber asistido. Gracias a la Universidad de SEC y a la Superintendencia por habernos invitado. Brevemente quería hacer una introducción de quiénes somos y de los temas que vamos a hablar en el rol del agente de monitoreo. Así que para que ustedes nos conozcan un poco, somos 3 representantes de Mazars que vamos a hablar sobre el tema. En el día de la fecha es Justin Menzies y René Cullen, y yo mañana voy a hacer otra exposición. Justin es el agente de monitoreo en la mayoría de nuestros casos, tiene mucha experiencia en este ámbito y ha trabajado en más de 30 casos alrededor del mundo. Su especialidad es en abogacía en este término, y ha trabajado con autoridades regulatorias formando parte en la Unión Europea, y tiene experiencia en distintas industrias. Como ustedes ya saben, este tipo de concentraciones se puede llevar a cabo en industrias de todo tipo que requieran un control de concentración. Justin nos va a hacer una presentación más tarde a continuación sobre lo que sea delimitación de información en estos procesos y lo que sea separación de negocios que tengan que ser desinvertidos también. Y esta tarde René va a tratar temas de lo que sea relacionado con la viabilidad de esos negocios que tengan que ser desinvertidos, para que no se afecte para que la concentración no haya un problema de concentración de poder. Y yo René es un senior manager, un gerente senior en Alemania, que trabaja con nosotros también en varios proyectos. Su experiencia es en esta parte básicamente sobre transacciones internacionales, asesorando a grupos internacionales, y habla en español, inglés y alemán, y hoy nos va a presentar en español. Yo haré lo mismo mañana. Mi experiencia es como gerente también en estos proyectos de competencia. He trabajado en Grecia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, y también hago la coordinación de los proyectos en ámbito internacional, y he trabajado en distintas partes, en distintas industrias también. Entonces, nos gustaría contarles un poco quiénes somos, quién es Mazars y a qué nos dedicamos en particular. Nuestra firma es una firma global, estamos en 73 países. Somos más bien conocidos por servicios de auditoría, pero como parte también de nuestros servicios en consultoría ofrecemos servicios en agente de monitoreo, y tenemos un equipo bastante especializado que justamente trata distintos condicionamientos en los ámbitos conductuales y estructurales a los que Daniel Cedeño se refirió con anterioridad. En Ecuador en particular tenemos a nuestra firma corresponsal Hansen Holm, también, que trabaja en un proyecto con nosotros en particular y que está establecida desde 1975. Van a ver a lo largo de nuestras presentaciones que los temas que vamos a tratar tienen que ver con algunos de los que están mencionados en estas diapositivas, que tienen que ver con la competencia económica, cómo trabajamos con las autoridades regulatorias, cuáles son las áreas en particulares en las que nos focalizamos para poder llevar a cabo este rol de agente y poder hacer una supervisión de cómo se llevan a cabo la implementación de los remedios que sean estipulados por la autoridad regulatoria. Tenemos distintos temas que vamos a tratar, así que ahora en breve voy a pasar a discutir cada uno de ellos en particular. Con respecto a nuestra presencia en América Latina, estamos en 9 países y es un gusto estar acá en Ecuador con ustedes y poder trabajar acá también. Así que esta es nuestra introducción sobre Mazars, y ya le paso a Justin, que nos va a hacer su presentación en inglés.
So, good morning, and thank you, Fernanda, for that. Muchas gracias, María Fernanda. Excelente tu presentación y gracias a la Universidad SEC y a la SCPM por organizar este seminario y para invitarnos a conversar. Y estoy muy honrado de estar con ustedes el día de hoy aquí. Ok, antes de entrar en el concepto de la separación o hold separate, quiero darles un poco de antecedentes como estos fideicomisarios económicos, y eso sigue la presentación excelente de Daniel, que nos indica todos los antecedentes económicos y legales acerca de análisis de antimonopolios y la aceptación de remedios. Nosotros somos nombrados por las compañías cuando estos brindan sus remedios y nosotros reportamos a la autoridad de competencia, que este podría ser el Departamento de Justicia, el FTC, la Superintendencia aquí en Ecuador o la Comisión Europea. Las partes no pueden darles a los fideicomisarios instrucciones y trabajamos para la autoridad y de forma efectiva somos su agente, de modo que ellos tercerizan la implementación correcta de estos temas a nosotros. Hemos trabajado en muchos casos. Estos son solamente unos ejemplos de los tratos en donde nosotros hemos actuado. Y solamente queríamos resaltarles a ustedes algunos de los riesgos, algunos de los problemas con estos remedios de desinversión que nosotros vemos muy a menudo. Aquí en esta diapositiva ustedes tienen algunos de los riesgos que identificamos y que han sido identificados por algunos de los estudios que han sido llevados a cabo por las autoridades de anticompetencia. Ustedes pueden ver los riesgos que tienen que ver con los activos que han sido identificados al inicio mismo de las charla de remedios, y al lado derecho tienen unas resoluciones posibles después de que han sido aceptados los remedios. Aquí es en donde nosotros podemos desempeñar un papel en términos de comunicar y ver algún problema con los remedios si no están completos, dándole asesoramiento a la autoridad de competencia para poder arreglar problemas y a veces incluso servir de mediadores entre la autoridad y los comprador, vendedor, en fin. Perdón. Hubo un estudio llevado a cabo en el 2008 por la autoridad de anticompetencia, de competencia en Reino Unido, y ellos identificaron 3 remedios de desinversión. El primero es los riesgos de composición, que son aquellos de que pueda ser demasiado limitado o no configurado adecuadamente. Los riesgos del comprador, que tienen que ver con la identidad del comprador. Y siempre es necesario tener un comprador que sería muy fuerte como dueño del negocio de desinversión. Y en tercer, son los riesgos de los activos, que tienen que ver con la composición de la desinversión, ya sea que esta va a ser robusta y mientras está siendo transferida al comprador y que eso podría deteriorarse. La Comisión Europea en el 2005 también llevó a cabo un estudio. Yo contribuí con ese estudio, de hecho, cuando estaba yo con esta autoridad, y ellos identificaron 5 riesgos. Estos se encuentran representados en esta diapositiva. La primera es unos vínculos corriente arriba o abajo, y esto es en donde tenemos que ver donde el comprador del negocio de desinversión puede estar demasiado dependiente en el vendedor después de la venta. Y solamente para darles un ejemplo a ustedes, nosotros tuvimos un caso en donde un comprador quería integrar verticalmente y era un distribuidor y quería hacerse un fabricante comprando los activos del negocio de desinversión. Pero no fue un fabricante, de modo que hubo un acuerdo de abastecimiento en donde continuaría recibiendo los abastos que necesitaban después de la desinversión. Y la idea era que el comprador gradualmente compraría los activos de manufactura, pero lo que pasó en realidad es que hubieron varias disputas acerca de las abastos después de la desinversión y el comprador tomó demasiado tiempo luego para adquirir estos activos de manufactura. Otro ejemplo es en donde nosotros tuvimos un remedio que era un carve-out, es decir, una parte de separación que se piensa separar.
un plan que tenía que ser hecho por el vendedor y luego el plan producía papel industrial y dependía totalmente en todas las partes para las diferentes provisiones, pulpa, vapor, agua, etc. Y el problema allí era que la dependencia del comprador implicaba que su sobrevivencia tenía que ver con la cantidad de inputs que recibía del comprador y a lo largo del tiempo los costos subieron y no fue una buena fórmula de costo para permitir que el negocio sobreviviera. El segundo problema es que los activos están por debajo del tamaño crítico. Aquí a veces el negocio de desinversión puede ser demasiado pequeño para poder ser competitivo en manos de cualquier comprador. Y tenemos un ejemplo en donde nosotros tuvimos una desinversión en el sector farmacéutico que contenía una cartera de productos que tenían que ver con unas 10 categorías de productos y 2 de ellos eran solamente redituables y el resto de los 8 pues no. Entonces no habían incentivos para un comprador para poder comprar el negocio. Otras limitaciones son aquellas geográficas, en donde, por ejemplo, una marca podría ser solamente de alcance nacional y el vendedor retiene la marca fuera de esas fronteras internacionales y podría ser difícil para que el comprador pueda competir con solamente un territorio. Efectos de ciclos del producto fue el último identificado y esto realmente es en donde el producto que es desinvertido al final de su ciclo de vida útil, el riesgo podría indicar que el comprador adquiere un negocio y esto está compitiendo en contra de las partes y otros competidores en el mercado y se tienen unos productos más modernos y desinvertidos. Así que es importante revisar con antelación la competitividad de los activos. La última área era los derechos de propiedad intelectual. Y es importante asegurar que el negocio, cuando sea transvertido, tenga todos los derechos de propiedad intelectual que requiera. Hemos tenido casos en donde las partes que han estado vendiendo el negocio no han transferido totalmente todos los derechos de propiedad intelectual y ha habido problemas posteriores. Entonces, ocasionalmente hemos podido ver unas dificultades con derechos de IP, digamos de propiedad intelectual, antes de que se hayan entrado en acuerdos. Hay que tener mucho cuidado con esto también. Perdón. Si vamos entonces al área de división por un fideicomisario, un trustee, básicamente hay 4 áreas principales que el trustee, el fideicomisario, tiene bajo su responsabilidad. Primeramente es la separación, es de mantenerle el negocio por lejos de las partes que están vendiendo, y luego también ring fencing o delimitación de la información, la protección entre el negocio de desinversión y las partes que están vendiendo el negocio, evaluación de la viabilidad, que tiene que ver con revisar la viabilidad del negocio mientras este está siendo vendido hasta que se cierre el negocio, y luego existe el proceso de desinversión como tal. Estos describen en mayor detalle en esta diapositiva los pasos, pero básicamente son las 4 o 5 áreas en las que se enfoca un trustee y produce informes regulares para el regulador, para explicarle, por un lado, de que todas las medidas se han tomado para separarle al negocio y separarlo, la información y cómo estos se van a tratar, y supervisar el proceso de ventas para asegurar que todo se llegue a una conclusión favorable y ver la fiabilidad del comprador. Me voy a enfocar ahora solamente en todo el elemento de hold separate y de ring fencing, es decir, la separación. Y mi colega Fernanda va a hablar acerca de los últimos 2 pasos más tarde, el día de hoy y mañana. Ok, vamos a acercarnos entonces un poquito en toda la cuestión del hold separate, es decir, la separación del negocio. Los desafíos que tenemos es
son, por ejemplo, de nombrar a un gerente de hold separate, de separación, planificar la porción que se va a separar, es decir, el carve out, que va a ser retenido por las partes. Tiene que aprender estos términos en inglés también, ¿no? Ring fencing, que es la delimitación de la información, que es llevado a cabo por el fideicomisario, y el reportaje interno que es requerido por el negocio y por el fideicomisario, y el establecimiento de un equipo de limpieza, si cabe, y luego pues también la separación de IT y física. Si vamos entonces a la primera parte, al primer criterio, si cabe, la razón por la que el negocio debe ser mantenido separado es que tan pronto como las partes dan los compromisos para vender un negocio, sus incentivos van a cambiar porque se dan cuenta que el negocio va a ser vendido a un competidor en el futuro y en contra quién van a competir. Así que la razón por la que mantenemos separado es para asegurar que no le privemos al negocio de los aportes que necesitan, que podrían dañar al negocio, tomar los activos que son valiosos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así que toda esta fusión se da, y este es un requerimiento bajo cada uno de estos compromisos, y es su trabajo asegurar que el negocio sea mantenido como una forma distintiva y mercadeable como entidad hacia adelante. Y él tiene que administrar el negocio como podría ser un presidente, maneja su negocio y se basa en intereses a largo plazo para asegurar que continúe esto como un tema viable y competitivo hacia adelante. Y él va a ser nombrado tan pronto como la decisión para aprobar la transacción sea adoptada. A veces hay un poco de discusión acerca de quién debería ser el candidato. La regla general es que debería ser alguien que le gustaría transferirle al comprador del negocio o no retornarle a las partes que están vendiendo el negocio. Podría ser un consultor, por ejemplo, que ya sea que va por sí solo después de que el negocio ha sido vendido o transferir el negocio, pero generalmente no puede ser alguien que va a regresar a las partes que están vendiendo, porque los incentivos para manejar el negocio independientemente no serán correctos en nuestra experiencia, al menos que hemos visto. Hemos tenido muy buenas experiencias con algunos de los gerentes de hold manager de separación. Ellos, los buenos, son los que tienen las lealtades claras para mantenerse con el negocio y para mantener su viabilidad. Y a menudo es un papel bastante difícil de mantener el vínculo entre los clientes del negocio, la fuerza laboral, y también para soportar un proceso de ventas que va a ser continuado y a veces puede tomar esto un periodo de hasta un año. En donde hemos tenido problemas con estos gerentes de hold separate, en donde sus incentivos no han sido muy correctos, tal vez no han tenido total independencia de parte del vendedor, y esto a menudo es un tema bastante difícil de tratar. La siguiente diapositiva habla acerca de los retos o desafíos del carve out, es decir, en la porción que se va a separar cuando la autoridad toma su decisión y requiere una desinversión a menudo, es decir, para desinvertir el sobrelapo entre las partes en una fusión horizontal, y a veces tiene que ver con desinvertir esto en negocios similares. Los negocios tal vez no están estructurados de la misma manera como los mercados relevantes, y a menudo incluso podrían existir otros activos que tienen que ser desinvertidos también para propósitos de la viabilidad. Adicionalmente, podría ser necesario también separar un poco del negocio de un negocio más grande, o a menudo puede ser también una entidad separada que ha sido ya separada previamente. A menudo puede ser un desafío bastante significativo. Tenemos un ejemplo de un caso de estudio que es de Merck Sigma Aldrich, que tiene que ver con la desinversión en Alemania de un negocio de químicos y laboratorios. Estos son que se venden a las universidades, los químicos para el laboratorio, para llevar a cabo los experimentos de las universidades.
La desinversión en sí involucró una planta en Alemania, pero habían 23,000 productos que fueron producidos por esta planta. Adicionalmente, fueron producidos también alrededor del mundo, así que no solamente teníamos que asegurar la desinversión de la planta en Alemania, sino también los activos asociados de producción que estaban por todo el mundo. Y esto está para ver esto de separarlo del negocio que fue retenido. Ahora sí, nosotros vamos a la delimitación de información o ring fencing. Estas son básicamente las medidas que se ponen para mantener el negocio separado de la parte que va a asumir a comprar. Y estas pueden constituir ya sea la separación física o de sistemas informáticos. Por ejemplo, medidas físicas podrían ser, si tiene, por ejemplo, una planta individual X, básicamente van a cortar todos los vínculos de la parte que está vendiendo el negocio. El criterio crítico cuando estamos analizando cómo separar estos vínculos es asegurar que la viabilidad del negocio en todo caso sea mantenido a lo largo del periodo de transición. De modo que esto a menudo puede ser bastante complejo, porque incluso si un negocio es solamente de una sola planta, a menudo va a requerir unos aportes de materias primas, por ejemplo, desde una estructura más amplia. A menudo van a encontrar entonces que existe una planificación de demanda de compras, de finanzas, de tesorería, de recursos humanos, que son provistos quizá a nivel mundial o más alto en todo caso que un nivel más local. Y varios servicios también tienen que ser provistos directamente al negocio sobre una base de delimitación de información o ring-fenced. Lo que se puede hacer es que a veces que los servicios son provistos por el vendedor, pero las personas que proveen estos servicios firman un contrato de no divulgación, de confidencialidad. Hemos tenido algunos ejemplos entonces en donde hemos tenido que separar negocios totalmente. En otros negocios en donde se tiene de pronto una fuerza laboral de ventas a nivel mundial y como hay una desinversión de un negocio mundial y la fuerza laboral podría vender los productos del negocio retenido y del negocio de desinversión, hemos tenido algunas experiencias de que no ha sido posible simplemente separar esas fuerzas laborales, porque a veces, por un lado, se podría impactar los incentivos de la fuerza laboral, si es que se dan cuenta de que solamente van a estar vendiendo la mitad de la cartera de los productos que vendían antes de su desinversión. Adicionalmente, si están vendiendo algunos productos de que ellos saben que no van a estar vendiendo en el futuro debido a la desinversión, tal vez no tengan el incentivo de vender aquellos productos durante el periodo de transición. Entonces, a menudo tenemos que mantener unas fuerzas laborales combinadas a pesar de los requerimientos de que se puede tener una ring fencing. Entonces las compañías tienen que darles directriz a su fuerza laboral para que ellas puedan continuar vendiendo productos con ambas carteras paralelamente como lo hacían anteriormente. Y esto a menudo requiere de mucha capacitación, directriz de cumplimiento dentro de la compañía. Ahora sí vemos a la separación de sistemas informáticos, IT. Esto a menudo es un ejercicio bastante complejo. La idea es que en donde existen unos vínculos de sistemas, email, sistemas SAP y otros sistemas electrónicos dentro de las compañías, estos tienen que ser segregados en lo que se pueda hacerlo. Así que vamos a ir entonces con los especialistas en sistemas y asegurarnos de que las murallas de fuego sean instauradas. Entonces, por ejemplo, con un sistema con SAP, por ejemplo, nosotros aseguraríamos que los controles de acceso sean apagados. Solamente aquellas personas que realmente tienen que tener acceso a la información del negocio de desinversión van a tener el acceso. Entonces veríamos a ver si es que se pueden ustedes pensar en una frontera entre un negocio de desinversión y una retenida y ver quitamos todos los puntos de contacto entre ambos negocios y luego decidir quién realmente tiene que tener acceso para poder proveerle las funciones de desinversión. Entonces cuando ya se vende el negocio, lo que generalmente sucede
es que se hace un clon del sistema informático. Así que el comprador puede llevar esto a su sistema propio informático o crear otro sistema nuevo informático. Pero en todo caso tiene que ser totalmente separado. Las obligaciones de ring fencing o de delimitación de información son muy rigurosas. Como fideicomisarios, nosotros es que debemos asegurar de que todos aquellos que deben firmar un acuerdo de confidencialidad, vamos a tener los nombres de todas las personas. Vamos a tener su puesto, su posición, un acuerdo firmado, desde luego, y luego vamos a revisar las medidas de sistemas informáticos que han sido tomadas. Adicionalmente, en la Unión Europea, por lo menos, como existe un requerimiento que cualquier información confidencial que sea obtenida antes de la decisión de aprobación tiene que ser eliminada también. Así que tenemos que pedirle a la compañía que nos demuestre que cualquier información que tenga acerca del negocio de desinversión ha sido eliminado en sus sistemas. Y esto a menudo es un gran desafío porque con un negocio que fue realizado por el vendedor, la información confidencial tal vez puede ser muy profundamente imbuida dentro de la organización. Las compañías que están vendiendo el negocio sí continúan teniendo lo que se llama obligaciones fiduciarias con sus que tienen la cartera de stocks. Y este es de muy alto nivel y estamos de acuerdo con toda la compañía y los gerentes el tipo de información que deben recibir, pero tal vez es simplemente un solo número para los accionistas y que pues no sea nada más fuera de aquello. Ok. En donde las partes están vendiendo el negocio de desinversión, hay una entidad legal y luego va a haber una junta y el principal va a ser que las partes no deben tomar decisiones en la junta que podrían no estar en los mejores intereses del negocio. Así que los compromisos en Europa, al menos, a menudo incluyen la obligación de que cuando se vende una entidad legal, el fideicomisario va a reemplazarle al vendedor en la junta directiva y puede ejercitar sus derechos de voto en la junta. Y esto tiene que ver tener juntas directivas, reuniones y discutir el rendimiento del negocio y cualquier decisión clave que tengan que ser llevadas a cabo, hasta el cierre mismo. A ver, yo creo que esta es la última diapositiva. Este es acerca de los equipos de limpieza, digamos, ¿no? De firmar también, obviamente, tiene que ver con los acuerdos de confidencialidad. Este equipo limpio, digamos, ese pequeño grupo de personas que usted está en el lado del vendedor, que realmente marcan la excepción a la regla de limitación de información, porque ellos tienen que vender el negocio, ¿no? Ellos tienen que hacer el proceso de fusión y adquisición y necesitan más información. Así que insistimos que el equipo sea limitado a unas pocas personas clave. Y ellos no pueden ser personas que estén participando dentro de la organización comercial del vendedor. Es decir, que no puede ser un gerente financiero o un jefe de ventas, por ejemplo. Entonces podría ser alguien como el jefe de fusión y adquisiciones o el abogado general o un especialista de transacciones. Y ellos también van a firmar aún así acuerdos de confidencialidad que tienen un estándar bastante alto de confidencialidad y reciben entonces la información sobre una base de según se necesite nada más para poder manejar el proceso de venta. Yo creo que eso era lo único que quería decirles a ustedes para presentarles, darles una introducción a los temas que nosotros vemos y los problemas de algunos de los compromisos de desinversión que se puede pensar en la etapa de compromisos de negociación y luego para presentarles a todas las estipulaciones separadas y cómo éstas operan. Creo que tenemos un poquito de tiempo para preguntas. Si tienen alguna, por favor, levanten la mano. Yo tengo aquí para que me traduzca el traductor y levanten la mano para que se les pase un micrófono, eso sí, por favor.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano. I don't think we've got any questions En este yet. momento vamos a dar un espacio para preguntas. Por favor, se levantan y se identifican. Gracias. Buenos días. Gracias por la información. Yo quisiera hacer una pregunta más que nada relacionada con el tema de la fuerza laboral. Usted comentaba sobre cuando se da una desinversión, hay fuerzas laborales combinadas, evidentemente. ¿Cómo garantizan o cuál sería la estrategia para garantizar que esa fuerza laboral, es decir, el recurso humano, no sea afectado de gran manera o que se lo afecte en una forma mínima, ¿no? Porque es evidente que si se produce una desinversión, como consecuencia también se puede producir una eventual salida de personal. Muchas gracias. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, claramente usted tiene una situación bastante frágil ahí en donde existe una desinversión. Y los empleados del negocio tienen que ser asegurados de que todo está bien. Y a veces nos encontramos que cuando vemos el negocio de desinversión al inicio del proceso, de que existen una experiencia de que han sido rechazados por el vendedor a veces, la fuerza laboral. Yo creo que parte de nuestro papel y de todo un gerente de Hold Separate es de dar su liderazgo y explicarles al staff para ver cuál va a ser el proceso con la autoridad de competencias y que se va a llevar a cabo un análisis muy riguroso del plan comercial para asegurar que ellos van a mantenerse competitivos con el negocio y quizás va a ser un comprador incluso con una cartera más amplia de activos, incluso de modo que puedan existir mayores oportunidades ahora de lo que tenían antes. Así que sí es una situación algo difícil. Yo creo que tienen que darles a los empleados la máxima cantidad de información que puedan darles. Y una de las dificultades es que simplemente no pueden decir, mostrarles en las diferentes etapas del negocio. En algunos países hay obligaciones para tener reuniones periódicas e informar a los sindicatos de lo que está pasando. Esto es incluso algo que se puede hacer. Gracias. ¿Alguien más? Una pregunta con respecto al ring fencing. Una vez que identifica todos los activos que van a desinvertirse y que ya identifica que se va a separar de manera física, ¿cómo hace seguimiento el Hold Separate Manager para evitar que se filtre de alguna manera la información, dado que están en el mismo lugar donde está el operador concentrado, el nuevo dueño de los activos, en este caso, que van a ser desinvertidos? ¿Cómo hacen un seguimiento a pesar de que el Hold Separate Manager esté ahí? ¿Tienen los lugares? ¿Cuál es el rol de la gente de monitoreo una vez que ya realiza el ring fencing? ¿Cómo puede separar y evitar que se filtre información vital en el sentido de, por ejemplo, traspaso de marcas o inversión en marcas, etc.? A menudo este es un área bastante difícil porque, hablando estrictamente, los compromisos son dados a las autoridades de competencia por las partes y las partes tienen la obligación de vender el negocio y van a negociar a través del proceso de fusión y adquisiciones con el comprador. A menudo encontramos que las partes quieren excluir todo al gerente de Hold Separate del proceso de ventas y no darle mucha información acerca de los activos que se están vendiendo y los acuerdos de transacciones que están siendo negociados, etc. Así que nosotros tratamos de mantener la máxima transparencia mientras estamos salvaguardando la confidencialidad de las partes. Así que usualmente tratamos de obtener copias no confidenciales de las listas de activos, documentos de transacciones, hacia cuando ya están en las
etapas finales y luego vamos estos con todo el gerente de Hold Separate, y si tienen a especialistas como de sistemas, en fin, también les pedimos que ellos revisen también las listas de activos de informáticos, digamos. Y así es como podemos asegurar que los activos sean cambiados correctamente. ¿Alguien más? Buenos días. Una pregunta. En caso de que se rompa un acuerdo de confidencialidad, ¿qué medidas se toman? ¿Qué medidas se van a tomar en esos casos cuando ya se rompa un acuerdo? Revisamos el acuerdo de confidencialidad que han sido redactados, proveemos una propuesta y generalmente incluimos una estipulación en los acuerdos que una violación de la confidencialidad sería similar a una gran negligencia legal bajo el contrato individual. Así que sí existe sanciones pecuniarias y otras. Si es que existe una violación de la confidencialidad, investigamos en dónde la información, hacia dónde ha sido enviada la información y tratar de resolver esa situación. Pero toda vez que esta ha sido violada, esa información, es bastante difícil que la gente se pueda recaudar esa información. Así que más suele ser como que ya hay una gran multa o sanción si ha habido una violación de esta confidencialidad. Y solemos no tener instancias de esta información que es compartida en términos generales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene una? Ok. Muy buenos días. ¿Cuáles son los estudios que realizo como vendedor al momento de una desinversión de los activos? Porque si bien es cierto, yo vendo es para mantener el nivel de competitividad al mismo. Y si vendo a una persona que tal vez no sabe del tema, voy a perder. ¿Cuáles son entonces esos estudios que realiza? Como persona de ventas, yo creo que usted obtendría directriz de los gerentes de ventas y el principio es que simplemente continúe una base del día a día normal, digamos. A veces tenemos preguntas de que, ok, por ejemplo, vamos a ir a un periodo totalmente diferente, de pronto debemos descontar nuestros precios para incrementar ventas y generalmente pensamos que es una mala idea, ojo, deben continuar tal cual, como siempre. Y no crear estrategias demasiado imaginativas durante este periodo de separación. Simplemente tratar de mantener el negocio como siempre. ¿Alguien más? Bueno, si no, no se olviden de entregar los receptores a la salida al mediodía, por favor, y no olviden sus cédulas, credenciales, etcétera. Muchas gracias al abogado Justin Meneses, representante de Mazars, quien habló sobre delimitación de información y negocio a mantenerse separado.